vamos a diseñar completamente una muestra, no solamente calcular el tamaño de la muestra. Para que una muestra sea completamente confiable, es decir, aleatoria, representativa, suficiente, no solamente hay que calcular o hay que remitirse a calcular el tamaño de la muestra, sino hay que diseñarla. Entonces vamos aquí a diseñar una muestra para la siguiente situación. Diseñar un muestreo para conocer el promedio académico de los estudiantes. Y es de esta universidad, donde tenemos ya su matrícula. De hecho, la matrícula es de este año 2021 y se coloca una I o un 1 romano adelante por ser el primer semestre del año 2021. Aquí vemos su programa educativo, que está compuesto por ingenierías, licenciatura, contabilidad, arquitectura y algunos programas de maestría. Tiene en total 1891 estudiantes. Vemos cómo están distribuidos según el programa educativo. También sabemos cuántas mujeres son, cuántos hombres son, y también sabemos el porcentaje de estudiantes en cada uno de los semestres, desde el segundo semestre, cuarto semestre, sexto, octavo, décimo, doceavo y más. Y finalmente hay un dato que dice que el promedio por grupo es de 35 estudiantes. Resulta ser que para llevar a cabo toda la metodología debemos de realizar estos 5 pasos que están aquí. Entonces el paso número 1 dice que tengamos bien definido nuestro objetivo. Y el objetivo ya está aquí: diseñar un muestreo para conocer el promedio académico de los estudiantes. Entonces yo lo voy a resumir de una manera muy simple: conocer una media. Ese es el objetivo. O sea, yo quiero conocer una media, quiero conocer un promedio, que es el promedio académico de los estudiantes. Claramente este es un ejercicio o este es un ejemplo diseñado, porque cualquier universidad cuenta con un sistema computarizado donde puede ver todas las calificaciones de las personas y puede obtener sin ningún problema ese promedio. No hay necesidad de hacer ninguna muestra. Pero resulta ser que este ejemplo que voy a resolver aquí o que voy a realizar aquí es un ejemplo muy interesante de cómo aplicar esta metodología. Ok, la siguiente es si conozco el tamaño de la población, porque recordemos que en un estudio, para calcular una muestra, no siempre conozco el tamaño de la población. Resulta ser que aquí sí conozco el tamaño de la población y es de 1891 estudiantes. Entonces, eso me lleva a un punto número 3, calcular el tamaño de la muestra. Aquí tengo entonces ya tengo dos fórmulas. Una de estas me va a llevar a resolver esta situación, porque es estimar una media y si conozco el tamaño de la población. Noten que esta fórmula es estimar una media y si conozco el tamaño de la población. Quiere decir que voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Esto será para el caso de que no conociera yo el tamaño de la población. Entonces, ¿quién es n mayúscula? N mayúscula lo voy a tomar directamente desde acá. Es 1891, son 1891 estudiantes. Es el tamaño de la población de donde se extrae la muestra. La desviación estándar estimada. La desviación estándar estimada es tener un grupo de calificaciones y no solamente saber su media, sino saber la desviación estándar. Como en este caso yo no tengo la menor idea, voy a seguir la sugerencia que viene aquí, que si no la conozco, la estime como 0.5. El nivel de Z. El nivel de Z tiene que ver con la confianza de este estudio y voy a utilizar el nivel de Z usual, que es para una confianza del 95%, por lo tanto Z es 1.96 o 1.960, lo va a regresar a 1.96. Finalmente E es un error permitido en el estudio, que va desde 1 a 10. Un error pequeñito evidentemente lo hace más confiable, pero demanda una muestra más grande. Un error grande evidentemente lo hace menos confiable, pero demanda una muestra más pequeñita. Entonces a mí se me ocurre colocar un error de 0.06. No es algo tan crítico este estudio que voy a realizar, así es que me permito estimarlo en 0.06. Finalmente voy a utilizar la fórmula que vemos en la parte de arriba
esta que está aquí, voy a utilizarla para estimar el tamaño de la muestra. Sería igual, abro un paréntesis para el denominador, es n por desviación estándar al cuadrado, la multiplico por sí misma 2 veces, por z al cuadrado, lo multiplico por sí mismo 2 veces, cierro paréntesis para el numerador, pongo signo de división, abro un paréntesis para todo el denominador, pero me encuentro inmediatamente una multiplicación antes de esta suma, así es que vuelvo a abrir un paréntesis para esta multiplicación, sería el error al cuadrado, es decir, lo multiplico por sí mismo, me encuentro que se va a multiplicar por una resta, esto me obliga a abrir un nuevo paréntesis, que sería n menos 1, cierro el paréntesis de la resta, cierro el paréntesis de la primera multiplicación, ojo que ahora voy con el más, abro un nuevo paréntesis porque sería desviación estándar al cuadrado, es decir, la multiplico por sí misma por z cuadrada, es decir, la multiplico por sí misma, cierro el paréntesis del segundo término de la suma y cierro el paréntesis de todo el denominador. Ya tengo entonces mi tamaño de la muestra, simplemente me sitúo entre el igual y el paréntesis y escribo redondear. Abro un paréntesis porque redondear me exige colocar un paréntesis, me coloco al final y coloco coma 0, es decir, este número, este que está aquí, redondealo a 0 decimales, es decir, me va a dar un entero. Ya tengo entonces el tamaño de la muestra. Resulta ser que para que mi estudio sea hasta un 95% confiable o tenga un 95% de confianza, mejor dicho, yo requiero una muestra de 234 estudiantes de los que están aquí. Y ya tengo entonces el tamaño de la muestra, 234. Método de muestreo. Hay muchos métodos de muestreo. Está el muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple, pues básicamente tendría que tener la lista de los 1891 y de ellos, de esos 1891, simplemente elijo al azar a 234. Pero quiero mostrarles aquí un muestreo. Este muestreo se llama estratificado. ¿Qué es estratificar? Estratificar es clasificar o hacer grupos. Cuando yo hago un muestreo estratificado, pues posiblemente los resultados son mucho más verídicos. Y yo tengo aquí 3 estratos. El estrato programa educativo, es decir, ya está clasificado por programa educativo. El estrato género, es decir, hombre y mujer. Y el estrato semestre. Voy a hacer una estratificación doble. Entonces va a ser un estratificado doble. Va a ser de 2 entradas, por así decirlo. Entonces, como voy a hacer un estratificado doble, de estos 3 grupos de estratos que están aquí, voy a seleccionar 2. Puedo seleccionar los que quiera. El consejo es no hacerlo. El consejo es seleccionar aquellos estratos que tengan que ver muchísimo más o de manera muy directa con lo que se va a medir. Recuerdan que voy a medir el promedio académico. ¿El programa educativo tiene que ver con el promedio académico? Seguramente sí, porque un ingeniero en sistemas probablemente tenga un nivel de dificultad muy diferente en su carrera que una licenciatura en administración, o una ingeniería civil tenga un nivel de dificultad diferente a una arquitectura. Entonces probablemente sí tiene que ver el programa educativo. Vamos a ver este segundo estrato. Hombres y mujeres. ¿Tendrá que ver esto en el promedio académico, ser hombre o ser mujer? No hay ningún estudio que diga que un hombre o una mujer, algún grupo es más inteligente. Así es que aparentemente este estrato a mí no me serviría de mucho, hombre o mujer. Siguiente, el semestre en donde están. ¿Tendrá que ver la calificación que obtengan estos estudiantes dependiendo el semestre en el que estén? Probablemente sí, porque las personas que están al inicio, de hecho noten que son más personas, nos encontramos con varias situaciones, ¿no? Que son chicos que a veces no están muy bien definidos en su carrera, o por ejemplo en los primeros semestres tenemos materias que se llaman de tronco común, es decir, pues materias que hacen uso de
de asignaturas que tienen que ver con matemáticas, con física. Entonces son materias históricamente más complicadas. Entonces quiere decir que probablemente sí tenga que ver el semestre. Por eso los dos estratos que voy a elegir es el programa de estudio, programa educativo y semestre. Entonces va a ser por programa y semestre. Voy a realizar esto de una manera más detallada. Noten que aquí estoy en mi hoja matrícula, le voy a dar un clic derecho, me voy a ir a la opción que dice mover o copiar y aquí le voy a colocar crear una copia. Entonces me voy a ir aquí a aceptar y noten que ya me creó una copia. Esta es mi hoja original matrícula y esta es la copia, la que se llama matrícula 2. Le doy doble clic y aquí le coloco muestra y voy a regresar esta hoja matrícula al inicio. Entonces aquí tengo la muestra, no hay distinción entre una y otra pues porque es una copia, pero aquí en esta hoja voy a borrar todo esto que está aquí. Ojo que seleccioné todas las columnas, noten que le di clic acá arriba, me voy a suprimir, voy a borrar esta información y voy a quitarle este color, me voy aquí donde dice sin relleno. Entonces, ojo que ya no tengo absolutamente nada más. Ya está completamente libre aquí mi tabla. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. El tamaño de la muestra, aquí lo voy a colocar en la parte de arriba. Si lo recuerdan, el tamaño de la muestra es de 234 estudiantes. Entonces, yo debo de lograr una muestra de 234 estudiantes. Para eso voy a utilizar el programa educativo. ¿A cuántos estudiantes les voy a preguntar aquí para que me dé 234? Esto es muy sencillo. Voy a sacar el porcentaje de cada uno de estos estudiantes con respecto al total. Por ejemplo, voy a dividir 276 entre 1891. Voy a oprimir en este momento F4 para que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, solamente se arrastre esta celda verde, pero esta celda roja permanezca estática. Entonces, estoy visualizando así, le doy formato de porcentaje, estoy visualizando así el porcentaje de estudiantes que hay en cada una de esos programas educativos. ¿Y qué les parece si estos porcentajes se los aplico a 234? Porque así me daría entonces el número de estudiantes a los que les debo de preguntar por programa educativo y aparte ya me daría la suma de 234. Así es que simplemente multiplico el porcentaje por 234 y como siempre lo voy a multiplicar por 234, oprimo F4 para que esto se arrastre a la parte de abajo y siempre esté multiplicándolo por 234. Claramente cuando yo hago la suma de todo esto, pues claramente me va a dar 234 de una manera exacta, ¿no? Pues porque este es el 100%, por esa sencilla razón. Lo sé, aquí le voy a colocar que esta es la muestra, pero yo necesito números enteros porque le voy a preguntar a individuos, oye, ¿cuál es tu promedio académico? Así es que nuevamente me voy a regresar a la primera fórmula y le voy a agregar algo más, redondear. Me paso hasta el final y le digo que 0. Entonces aquí ya me empieza a redondear. Y ojo que ya no me da 234, me da 232. Quiere decir que me están haciendo falta 2 individuos. ¿Saben a quiénes se los voy a agregar? Aquellos grupos más grandes. Por ejemplo, este de 47, que son los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. Le voy a colocar un estudiante más. Voy en 233. Y este de 34, que son los de Sistemas Computacionales e Ingeniería, ahora van a ser 35. Y noten entonces aquí cómo ya tengo con números enteros mis 234 muestras. Ya sé en esta muestra
a cuántos estudiantes les voy a preguntar de cada programa educativo. Pero esta es una estratificación doble, de doble vía. Y aquí apenas llevo una estratificación simple, que es por programa educativo. Ahora voy a estratificar por el semestre en el que se encuentran. Ojo que me coloco aquí arriba. Si yo pegara directamente, pues se va a pegar estas columnas. Ojo que me voy aquí a pegado especial. Y ojo que me voy a colocar aquí en transponer, para que la columna me la convierta en fila. Y también esta otra columna la voy a pegar aquí en la parte de arriba, pero transpuesta. Y ojo que ya me está colocando el semestre y también me está colocando el porcentaje de estudiantes que hay en ese semestre. Por ejemplo, le voy a preguntar en mi muestra a 35 estudiantes, pero en sistemas computacionales estos 35 estudiantes están agrupados en varios semestres. Vamos a ver a cuántos le voy a preguntar de cada una de estas categorías de semestre. Quiere decir que este total que está aquí de 35 para mi muestra, le voy a ir aplicando estos porcentajes acá arriba. Por ejemplo, a este 35 lo multiplico por este 29 y eso significa que le debo de preguntar ahí a 10.29 estudiantes. Ojo que si arrastro mi fórmula empieza a pasar algo, que también se va arrastrando el 35. Entonces, como quiero que el 35 esté fijo, le voy a colocar un signo de pesos. Yo se lo voy a colocar nada más antes de la E. Entonces, también a este que está aquí, le voy a colocar un signo de pesos después de la F. Eso se llama referencia relativa. Referencia absoluta es cuando la letra está envuelta por signos de pesos y se coloca con F4. Pero esta es una referencia relativa y ubiquen por qué la estoy viendo así. Vean qué es lo que sucede aquí, vean cuál es esta operación. Ahora ven acá cuál es esta operación. ¿Notan que este se quedó fijo pero acá siguió avanzando? Vean acá cuál es esta operación. Vean cómo está avanzando correctamente ahí en el valor que debe de ser. Ahora vean cómo voy a arrastrar esta fila hacia la parte de abajo y vean qué es lo que sucede. Vean esta operación cuál es. Se fijaron que no dejó completamente estático el 35, sino entiende que se debe de ir bajando, pero aparte entiende que en la fila debe de ir avanzando. Y finalmente voy a hacer algo más para tener esta fórmula completa. Voy a colocar redondear. Entonces voy a redondear este número a 0 decimales. Y aquí ya tengo pues que son 10 estudiantes. Y pues este sería toda mi estratificación doble. Noten aquí, noten que ya tengo por programa educativo y ya tengo por semestre a cuántos estudiantes le voy a preguntar. Ojo que cuando selecciono todo esto, ojo que sí me da los 234. Pero hay que ver si efectivamente está dando el total que dice aquí la muestra, ¿no? Entonces voy a volver a colocar aquí muestra solamente para rectificar que efectivamente voy a sumar aquí la primera fila, que efectivamente está dando estos totales. Sí, aquí noten cómo está dando 35. Y acá voy a volver a pasar este total, oprimí control C y control V para copiar. Y entonces noten cómo aquí ya me está dando 21 estudiantes, ya no concuerda. Entonces voy a seguir mi regla, al grupo más grande le resto 1. Ya no van a ser 6 sino 1 estudiantes. Noten que aquí son 13, pero realmente la muestra dice que son 12. Otra vez al grupo más grande le voy a restar 1. Aquí son 24, aquí deben de ser 48. Al grupo más grande le voy a sumar 1. Aquí son 13, pero realmente deben de ser 12. Al grupo más grande le voy a restar 1. Aquí son 31, pero deben de ser 30. Al grupo más grande le voy a restar 1. Aquí son 31
y realmente deben de ser 32. Aquí le voy a sumar 1. Aquí está bien, son 13, aquí está bien, son 6 y aquí ya no me está dando ningún estudiante. Le voy a colocar, por ejemplo, 1 y 1. Estas personas son de un programa de maestría y noten cómo aquí ya tengo ahora sí, de nuevo, completamente bien cuadrado mis 234 estudiantes y noten mi estratificación a 2 vías. Entonces vean la importancia de un diseño de una muestra de este tipo. Ya no nos estamos solamente conformando con decir son 234 estudiantes, sino ahora estamos diciendo vamos a tomar de cada programa de estudio y de cada semestre, vamos a tomar tal cantidad de estudiantes para corroborar que la muestra sea representativa y que las características que vemos aquí en la población pues sean características que tiene la muestra también por igual. Este es un muestreo súper poderoso. Entonces aquí ya logramos, me regreso a mi hoja de matrícula, ya logramos la estratificación doble. Ya únicamente faltaría garantizar la aleatoriedad de la muestra. ¿Cómo ahora voy a hacer mi toma de muestras? Pues muy sencillo. Voy a hacer por lista de grupos y generar números aleatorios. Ok, así voy a garantizar mi último paso. Voy a obtener la lista de grupos de cada uno de todos los grupos que están aquí y voy a generar números aleatorios de ellos. Por ejemplo, vean este caso en específico. Vean este caso que está aquí. Entonces aquí voy a colocar 5 aleatoriedad. Ok, ¿cómo voy a garantizar yo la aleatoriedad? Lo que haga con este ejemplo en amarillo, le debo de hacer con todos estos casos que están aquí. Con todos. Entonces yo únicamente lo voy a hacer con uno, claramente, para indicar cómo es que se debería de realizar. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para obtener un grupo de 5 individuos de una carrera que se llama Ingeniería en Gestión Empresarial que van en cuarto semestre? ¿Cómo le voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a ver cuántos grupos hay aquí. Voy a ver cuántos grupos de Ingeniería en Gestión Empresarial de cuarto semestre hay en toda esta universidad. ¿Recuerdan más o menos el promedio de estudiantes por grupo? Entonces aproximadamente son 35. Eso me da una referencia. Vean esta operación que voy a realizar aquí. Aquí voy a decir que a modo de ejemplo, voy a trabajar con el grupo de Ingeniería en Gestión Empresarial de cuarto semestre. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? Desafortunadamente esta tabla no nos da la información de cuántos grupos hay ahí específicamente en este semestre, pero más o menos lo podemos deducir. Lo podemos deducir porque aquí nos dice que el 22.5 de los estudiantes van en cuarto semestre y que más o menos un grupo tiene 35 estudiantes. Entonces vamos a ver cuántos alumnos son. En total, esto ya no es de la muestra, de la muestra yo ya sé que debo de obtener 5. Entonces yo lo que quiero saber es el total y es muy sencillo. ¿Cuántos estudiantes totales tengo aquí? Esto lo hago para saber cuántos grupos hay. Entonces, los 194 alumnos de IGE los voy a multiplicar por el 22.5% y tengo que hay, pues aproximadamente debe de haber 44, ¿no? Y eso significa que si cada grupo en promedio tiene 35, significa que este es un grupo, ¿no? Porque sabía que si aquí hubiera unos 70, yo diría, pues bueno, eso ya me da para 2 grupos. Pero significa que esto debe de ser un grupo aproximadamente. Lo digo así, esto es un promedio porque claramente hay carreras que pueden tener muy poquitos estudiantes en sus grupos, o puede haber carreras que tienen una cantidad más grande de estudiantes. Entonces esto es un grupo solamente.
Entonces aquí voy a colocar que esto es un grupo. Entonces un grupo de, dejémoslo así, dejémoslo en 44 estudiantes. Yo aquí de hecho voy a borrar la operación y tengo un grupo de 44 estudiantes. Ok, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Como voy a obtener 5 estudiantes completamente al azar, voy a tomar una lista, la lista del grupo. Esta lista tiene 44 estudiantes seguramente o probablemente, y me muestra las listas. Pues generalmente vienen ordenadas de forma alfabética, ¿no? Por apellidos. Entonces en la muestra voy a tomar números aleatorios entre 1 y 44. Entonces esto lo voy a hacer 5 veces. Creo que aquí lo hice más. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo hice una más. Y estos números están cambiando constantemente. ¿Saben qué voy a hacer entonces? Voy a irme a este único grupo de IG que hay y voy a tomar estos 5 estudiantes ordenados en lista y les voy a preguntar, ¿recuerdan el objeto de estudio de este muestreo? Conocer el promedio académico de los estudiantes. Entonces le voy a preguntar a la persona número 16 de la lista, oye, ¿cuál es tu promedio académico? Luego me voy a ir con la persona 38 de la lista y le voy a preguntar, oye, ¿cuál es tu promedio académico? Luego con la 8, luego con la 40 y luego con la 11. Y así voy a conformar este pequeño grupito de 5 muestras de alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial de cuarto semestre. Y claramente lo mismo debo de hacer para todos los grupos. ¿Se dan cuenta entonces del muestreo? ¿Se dan cuenta que un muestreo no es pararse en un pasillo y decir, ay, voy a preguntarle a los que aquí van pasando? Este es un muestreo inteligente, este es un muestreo completamente diseñado viendo las características de la población y, muy importante, garantizando la aleatoriedad de la toma de las muestras. Entonces, este es el proceso para el diseño, o la metodología, mejor dicho, para el diseño de una muestra por el método de estratificación doble.